Vamos, en primer lugar, a orar, ¿ya? Antes de abrir la palabra de Dios, siempre hay que orar para que Dios nos guíe en el estudio de la lección. ¿Ya? Inclinemos el rostro para orar. Ya. Querido Señor, amantísimo Padre, queremos en esta noche, Señor, que tu presencia se encuentre en medio de nosotros, con el propósito, Señor, de que podamos entender el mensaje que has preparado para nuestra vida espiritual. Te pedimos, amado Padre, que nos acompañes con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Lección número 4. Ya. Hoy vamos a ver un tema que es muy importante. Lo que la Biblia nos enseña acerca del origen del pecado. Hoy vamos a reconocer dónde se originó el pecado. ¿Quién fue el causante para que entre el pecado en esta tierra? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Hasta cuándo en esta tierra va a existir el pecado? Y sobre todo, si nosotros podemos restituir nuestra vida del pecado. ¿Ya? Vamos a comenzar con la primera, el comienzo del pecado. La pregunta sería, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? ¿Verdad? ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Vamos a comenzar a leer en Apocalipsis 12, 7, 10 al 10. Aquí en la palabra de Dios vamos a ver dónde empezó el pecado, dónde comenzó el pecado. Apocalipsis 12, 7, 10. Si alguien lo tiene, por favor. Ya que la puedan leer. Señor Patricio, buenas noches. Yo lo voy a leer. Buenas noches. Ya, mijo, léalo nomás. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera este gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Muy bien. Mire, ¿qué es lo que nos está diciendo? Dios creó un querubín hermoso. Dice que su belleza y su semblante era tan extraordinario que no había en el cielo un querubín que goce de tanta hermosura como este querubín, ¿no? Entonces dice que este se reveló, este querubín se llamaba primeramente Luzbel, ¿ya? Que quería decir luz bella, o luz hermosa, o luz resplandeciente, ¿ya? Entonces, este querubín, vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a ver más adelante en otros versículos lo que les estoy diciendo. Llegó a envanecerse. No se sabe cómo, pero le entró envidia en su corazón por su hermosura, corrompió su corazón. ¿Y qué hizo? Comenzó a hacerle guerra a Miguel y sus ángeles. ¿Quién es Miguel?
Esto quiero explicarles. No sé si ustedes a lo largo del estudio de la Biblia vamos a comenzar a descubrir algunos nombres que se le da a Dios, ¿ya? Mire, por ejemplo, el Señor Jesús, Él tomó el nombre de Jesús, ¿cuándo? Cuando nació en esta tierra, cuando se convirtió en ser humano y llamó Jesús. Pero también el ángel le dijo que se llamaría Emmanuel. Y aquí, en cambio, en el Antiguo Testamento, cuando escuchemos del ángel Miguel, estamos refiriéndonos a Jesús también. A Jesús también se le llama Miguel. ¿Ya? Y entonces aquí dice que Jesús y sus ángeles combatieron contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Aquí nos dice que el dragón es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Y dice que en esa batalla, Satanás y sus ángeles, con 3/4 partes de ángeles, fueron arrojados a la tierra. ¿Sí? ¿Y qué dice después? Oía gran voz en el cielo. ¿Quién estaba escuchando? Estaba escuchando al apóstol Juan, porque Juan es el que está escribiendo el libro del Apocalipsis. Y él entró en una visión. Y en la visión, Juan dice que escuchó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Miren, aquí toma Miguel, ¿se acuerdan que hablamos que Miguel y sus ángeles hicieron guerra contra Satanás? Y ahora le dice su Cristo. Entonces ya no toma el nombre de Cristo Jesús, ¿ya? Entonces dice, porque el acusador de nuestros hermanos, que es Satanás, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, ha sido arrojado. Entonces, prácticamente Satanás fue arrojado del cielo. ¿Dónde comenzó el pecado entonces? ¿Ah? ¿Cuál es la respuesta? En el cielo, al inicio de la creación del mundo, ¿ya? Pero pongan solamente en el cielo, basta. ¿Sí? Escriban en el cielo. ¿Ya? ¿En dónde y cuándo comenzó el pecado? En el cielo. Y si gustan, pongan al comienzo de la creación. ¿Sí? Me avisan si ya escribieron. Bueno, vamos con la pregunta número 2. ¿En quién se originó el pecado? Vamos a leer el libro de Ezequiel 28, 14, 17. Ezequiel 28, 14, 17. Ezequiel está justo por la mitad del libro. Después de Salmos, Isaías, Daniel, Ezequiel y Daniel. Es un libro del Antiguo Testamento. Ezequiel 28, 14, 17. Si alguien ya lo encontró, por favor, le rogaría que lea, ¿no? Ezequiel 28, 14 me dice, ¿no? Sí, 14 al 17. Debe leer 14, 15, 6, 17, 4 versículos. Sí, ya yo lo leo. Ok. A ver, fuiste ungido, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus tratos, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por eso te eché del monte de Dios. Te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa
de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Muy bien. Lo que les estaba contando, este querubín grande, protector, era tan hermoso que fue puesto en el santo monte de Dios. Dice, allí estuvo, en medio de las piedras de fuego, él se paseaba. Perfecto era en todos sus caminos, hasta que llegó el día en que se halló en él la maldad. Dice, a causa de la multitud de sus contrataciones, porque él comenzó a desprestigiarle a Dios, a decir que Dios no es un Dios de amor. Comenzó a decirles que él debería estar sentado a la diestra de Dios y no Jesús. Él quiso ocupar el mismo puesto de Jesús. Entonces él comenzó a sembrar la cizaña y el pecado en el cielo. Y dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste llenos de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché, dice, del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y termina diciendo, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Lo que les decía anteriormente, se enalteció el corazón de Satanás porque era un querubín verdaderamente hermoso, el más hermoso de todos los ángeles del cielo. Y es más, Satanás fue el líder de todos los ángeles. O sea, todos los ángeles estaban bajo su mando. Él fue el comandante en jefe de todas las huestes angelicales en el cielo. Por eso que él, cuando se declaró enemigo de Dios, él comenzó a engañar a tantos ángeles que 3/4 partes de los ángeles lo creyeron. Y de igual manera, todos esos ángeles, junto con Satanás, fueron echados del cielo. ¿A dónde? A la tierra. ¿Para qué? Para que sea avergonzado delante de los reyes, dice. Y que miren en él qué cosa, la maldad. ¿Y a dónde puede llegar la maldad? Entonces, vamos a poner la respuesta. ¿En quién se originó el pecado? Respuesta. Luzbel, que era al inicio su nombre, Luzbel, pero se llama Diablo Satanás. Pongan simplemente Diablo Satanás. Entonces, miren, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, Satanás no es un personaje como podemos ver en la pantalla chica en la televisión, los dibujos animados, o es un ser de fantasía, solamente es como un cuento. No, Satanás es un ser real y Satanás se apodera de los seres humanos. Satanás se introduce en los hogares y no solo él, porque recuerden que hay millones de ángeles caídos que vinieron con él. Todas esas son las huestes satánicas que se encuentran en esta tierra. Por eso que nosotros debemos comenzar a acercarnos a Dios, a vivir con Dios, a entregarle nuestro corazón y nuestra vida a Dios. ¿Para qué? Para que Satanás no pueda tocarnos, para que Satanás sea ahuyentado de nuestra vida y también de nuestro hogar. Si en nuestro hogar estaba Satanás antes, pues ahora, por la gloria de Cristo, él va a huir de nuestro hogar. Y en nuestro hogar estará solamente el Espíritu Santo y Dios, que son los únicos que deben morar en nuestro corazón, en nuestro hogar y en medio de nuestra familia. ¿Sí? Entonces eso es lo hermoso. Ahora, ¿en quién se originó el pecado? En el diablo, ¿no es cierto? Bien, vamos ahora a ver cómo se originó el pecado en la tierra. Entonces, el pecado original comenzó en el cielo.
Pero luego se traspasó ¿a dónde? A la tierra, porque Satanás fue arrojado del cielo a la tierra, ¿verdad? Vamos a ver cómo se originó el pecado aquí en la tierra. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva, que son nuestros primeros padres? Vamos a leer en Génesis 2, del 15 al 17. Génesis 2, del 15 al 17. Bien, si alguna persona lo encontró, por favor léalo, ¿ya? Yo lo leo. Ya, léalo, por favor. Tomó pues Jehová, Dios y hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová, Dios, al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ya, perfecto. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que tomó pues Jehová al hombre. O sea, cuando ya Dios creó al hombre y creó a la mujer, dice que los puso en el huerto del Edén. El huerto del Edén era un lugar maravilloso, un lugar santo, un lugar perfecto, como perfecto era Adán y Eva. Y Dios le dio una orden a la pareja, a la primera pareja de seres humanos, como es Adán y Eva. ¿Cuál era esa orden? Que labraran la tierra, es decir, que ellos cuiden del jardín del Edén, ¿sí? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, o sea, les mostró, de todos los árboles que hay en el huerto, pueden comer. Y les mostró un árbol especial que se encontraba en medio del huerto. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. O sea, Dios les dio una orden. ¿Cuál fue la orden? De que no se acerquen, ni siquiera lo topen, y no coman del fruto del árbol del bien y del mal. ¿Por qué Dios puso ese árbol? Dios separó un árbol de todos los árboles del huerto, justamente porque a Dios le gusta que nosotros seamos obedientes. La palabra de Dios nos dice que en el cielo todas las huestes angelicales son obedientes a la voz de Dios. Y todos los seres creados inclusive en otros mundos, porque la Biblia nos habla de otros mundos que no pecaron y que en donde existen personas, en este caso santas, también ellos se someten a la obediencia de Dios. Pero en este mundo que es la tierra, a Adán y a Eva también Dios les dio la misma orden y les dijo, ese es el árbol del bien y del mal, que va a ser una señal entre mí y ustedes. O sea, yo voy a probar su obediencia a través de ese árbol. No lo van a comer. Esa fue la orden que dio. Pero el día que ustedes se atrevan a comer de ese árbol, ciertamente van a morir. ¿Ya? Entonces, ¿qué señal de obediencia le dio Dios a Adán y a Eva? ¿Cuál es la respuesta? No comer. Perdón, se fue la. ¿Cuál fue la señal? No comer del árbol del bien y del mal. Esa
fue la orden que Dios les dio. Escriban por favor, no comer del árbol del bien y del mal. No comer del árbol del bien y del mal. Esa fue la orden de Dios para probar la obediencia de los primeros padres, Adán y Eva. Muy bien. Vamos con la pregunta número 4. Entonces, ¿en qué consistió el primer pecado? La Biblia también nos va a dar a conocer cuál fue el primer pecado. Vamos a leer en Génesis 3, del 1 al 6. ¿Ya? Ahí está la historia de cómo pecaron nuestros primeros padres. Bien. La serpiente. A ver, alguien que tenga Génesis 3, del 1 al 6, puede leer. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio el árbol, era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Es así como ingresa el pecado en esta tierra. Dice, pero la serpiente era astuta. Pero no estamos hablando de la serpiente, el animalito, porque Dios creó a la serpiente y dice que la serpiente era el animal más hermoso de toda la creación. La serpiente no se arrastraba por el suelo. La serpiente tenía unas alas luminosas y saltaba y volaba de un árbol a otro árbol. Es decir, que la serpiente fue creada por Dios como un animal astuto y bellísimo. Pero Satanás se transformó, se transfiguró en serpiente para engañarla a Eva. Eva se había apartado de su marido. Y entonces cuando se apartó de su marido, seguramente ella miró el árbol del bien y del mal y sintió la curiosidad de acercarse un poquito más. Y de repente, ahí estaba Satanás en forma de serpiente. ¿Y qué le dijo? ¿Ah? Con que Dios te ha dicho que no debes comer del árbol del huerto, de este árbol. ¿Y qué le contestó? ¿Qué le contestó Eva? Ella respondió: del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no debemos comer, ni le debemos tocar, porque ciertamente moriremos. Perdón. Entonces, la serpiente le dijo a la mujer, no vas a morir. En otras palabras, estaba diciendo, Dios te está mintiendo. Y comenzó a sembrar la duda en la mente de Eva. Dice, lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú vas a comer de este árbol, serán abiertos sus ojos y van a ser como Dios, porque van a conocer el bien y el mal. Este argumento fue el que le convenció a Eva. Y Eva vio que el árbol era bueno, porque le vio un árbol hermoso.
y seguramente tenía un perfume especial y los frutos eran tan coloridos que era atractivo. Dice que era agradable de los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ella tomó su fruto y comió. Después de haber comido, fue donde estaba su marido y le dio también de comer a Adán, el cual comió con ella. Y es así como se introdujo el pecado. ¿En qué consistió el primer pecado? ¿Alguien me puede decir? No voy a poner la respuesta, a ver. ¿Alguien me puede decir en qué consistió el pecado? Desobediencia ante Dios. Perfecto, ese es el pecado. El pecado no era coger y comer el fruto. El pecado era desobedecer la orden que Dios les dio. ¿Qué le dijo Dios? No deben acercarse, no deben tocarlo. Peor, comer el fruto. Pero Adán y Eva comieron y fueron expulsados del huerto del Edén. Y desde ese momento dice que todo cambió en la tierra. Hubo una separación entre Dios y el hombre. Y desde ahí comenzó el pecado. La respuesta sería entonces lo que dijeron ustedes, ¿no? La desobediencia de Adán y Eva. Muy bien. Escriban, por favor, la desobediencia de Adán y Eva. Ahora vamos a ver las terribles consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las terribles consecuencias del pecado? Para saber cuáles son las terribles consecuencias del pecado, primeramente debemos saber qué es pecado. ¿Qué es pecado? ¿Ya? Y la respuesta la encontramos en Primera de Juan 3:4. Primera de Juan se encuentra casi al final, antes de Apocalipsis, casi al final de la Biblia. Ahí está primera, segunda y tercera epístola de Juan. Deben darse cuenta que es Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué es lo que dice alguien que haya encontrado, por favor? ¿Qué es el pecado? Es importante conocer qué es el pecado. ¿Ya? ¿Encontró alguien? Casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. ¿Ya? Ya, todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. De la ley. Muy bien. Mire qué dice. Todo aquel que comete pecado, dice, quebranta también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿A qué ley se refiere? A los 10 mandamientos de Dios. Que en una lección más adelante vamos a estudiar sobre la ley de Dios. Por eso ahorita no vamos a entrar a ver ese, no, pero aquí se refiere a la ley de los 10 mandamientos, ¿ya? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley o transgrede la ley. ¿Por qué? ¿Qué dice? Pues el pecado es la infracción de la ley. Ahora, la respuesta, ¿cuál es? ¿Qué es el pecado? Respuesta, la transgresión de la ley. ¿Ya? La transgresión de la ley. Y ahí vemos nosotros a Moisés con las 2 tablas de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, ¿no? Muy bien, la transgresión de la ley. Escriban, por favor. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Ya escribieron? La transgresión de la ley.
¿Qué significa transgredir la ley? Significa no cumplir la ley, violar la ley. Por ejemplo, si yo me paso un semáforo en rojo con mi carro, estoy transgrediendo la ley. Estoy haciendo algo que la ley me prohíbe. Eso es transgredir la ley. Bien, vamos a ver a quién se somete el pecador. ¿A quién se somete el pecador? Veamos en 1 de Juan mismo, en el mismo libro que leyeron, 1 de Juan 3:8. Capítulo 3, versículo 8, un poquito más adelante nomás. Si alguien encontró, por favor, que nos esté leyendo, ¿ya? ¿Qué dice 1 de Juan 3:8? La persona que no tiene Biblia puede guiarse también en las diapositivas que estamos, en la presentación de diapositivas que estamos poniendo en la pantalla, ¿ya? Yo lo leo. Ya, mija, lea, por favor. Ya. El que no practica el pecado, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Miren qué declaración tan poderosa que nos da la palabra de Dios. Dice que el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo pecó desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios. Para eso vino Jesús a esta tierra, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿a quién se somete el pecador? De acuerdo a este versículo en la Biblia. ¿A quién se somete? ¿Ah? La pregunta es para ustedes. ¿A quién se somete el pecador? ¿Al diablo? Al diablo, perfecto. Miren, es decir, que cada vez que yo peco, me estoy sometiéndome al diablo. Me estoy sometiéndome a Satanás. Cada vez que yo peco, me estoy convirtiendo en un hijo de Satanás. Sí, pero ustedes me van a decir, pero mientras estamos en esta tierra, vamos a seguir pecando aunque no queramos. Porque el ser humano siempre va a pecar. No hay ninguna persona que no peque en esta tierra. Es verdad. Lo que ustedes están diciendo es verdad. Pero por eso, pero ¿qué decía el versículo? Para eso vino el Hijo de Dios, Jesús, para deshacer las obras del diablo. Es decir, yo peco. Hoy pequé yo, por ejemplo, cometí unos 5, 10 o 20 pecados. Pero yo, consciente de que soy pecador, cierro mis ojos delante de Dios y me arrepiento. Y le digo, Señor, perdóname todos los pecados que he cometido en esta mañana o cometí esta tarde o que cometí en este día, Señor. Le abro mi corazón a Dios y le pido que me perdone mis pecados. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dice que Dios inmediatamente escuchará nuestra oración y todos nuestros pecados serán echados a un abismo. Y Dios nunca más se va a acordar de los pecados que cometimos. Es decir, que nosotros quedaremos como personas limpias de pecado. Quedamos renovados porque Cristo vino a morir por nosotros. ¿Para qué? Para purificarnos del pecado. Entonces, miren, usted, yo, cada ser humano, debemos por eso arrepentirnos de los pecados y pedirle perdón a Dios para que nos perdone y nos limpie nuestros pecados. Por eso es hermoso orar, comunicarnos con Dios, para que a través de la oración y a través de nuestro arrepentimiento, nosotros pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Pero, por ejemplo, yo le pido a Dios que me perdone por ser un mentiroso, porque yo mentí. Es un pecado. Yo oro, Dios me perdona. Pero otra vez comienzo a mentir. Y otra vez oro y le digo, Señor, perdóname por la mentira. Dios me perdona. Pero ¿qué pasa
si yo sigo así, miento y miento, entonces Dios nos dice, si uno peca, debe tratar ¿qué cosa? De no volver a mentir. Pero yo no puedo dejar de mentir porque no sé, mi lengua está acostumbrada a mentir. Me encanta la mentira. Para eso está Dios. Debemos pedirle a Dios, Señor, yo soy un mentiroso empedernido. Yo quiero dejar ese pecado. Quiero apartarme de ese pecado, pero yo no puedo. Por eso te pido que tú me ayudes a eliminar ese pecado de mí. Entonces, usted le pide a Dios la fortaleza, la fuerza, el carácter, la voluntad para dejar el pecado y Dios le va a ayudar. Les comento que yo era un borrachito. Me encantaba el trago. Muchas veces llegaba borracho a mi casa. Y Juan, cuando estuvo aquí en Ecuador, él se dio cuenta, porque muchas veces yo llegué borracho aquí a mi casa. Y yo le pedí a Dios, Señor, ayúdame a que este vicio maldito salga de mi cuerpo. ¿Qué creen que pasó? Ese pedido llegó a oídos de Dios y Dios me quitó las ganas de beber. Yo no hice ninguna dieta, yo no hice nada. Simplemente decidí bautizarme y desde ese día nunca más probé una gota de alcohol hasta la actualidad. Ya son casi 5 años que no sé nada de alcohol. Entonces, Dios hace milagros cuando nosotros le pedimos que nos quite ese pecado que nosotros tenemos. Por eso que es hermoso tener a Dios a nuestro lado. ¿Ya? Entonces, ¿a quién se somete el pecador? Si yo sigo tomando, a pesar de que Dios ya me perdonó, me sigo sometiendo a Satanás. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Pregunta número 7. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? ¿Cuáles son esas terribles consecuencias que vienen a través del pecado, que tenemos que padecer nosotros como seres humanos? Esa respuesta se encuentra en Romanos 6:23. ¿Se dan cuenta? Esta lección es tan bonita porque yo hago una pregunta a Dios y Dios me responde a través de su santa palabra. Aquí no hay palabras humanas. Aquí es Dios el que nos está dando a conocer con verdadera sabiduría cuáles son las respuestas a las preguntas que hacemos. Romanos 6:23. Ese libro se encuentra en el Nuevo Testamento. Si alguien encontró, por favor, léalo. ¿Qué dice? Romanos 6:23. Léalo, por favor. Ya. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué lindo. Dice que la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Esa es la parte terrible, ¿no? De este versículo. Nos dice que la paga del pecado es la muerte. Si nosotros continuamos insistiendo en el pecado, ¿a dónde nos va a llevar el pecado? A la muerte. Mas la dádiva de Dios dice vida eterna. Esto es lo hermoso, que en Cristo Jesús, Señor nuestro, nosotros tenemos la vida eterna. Ese es el premio que vamos a recibir quienes estamos viviendo con Jesús, quienes oramos permanentemente, quienes ponemos nuestros planes en las manos de Dios. Entonces, miren, la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es la muerte. Pero yo no quiero morir. Entonces, como yo no quiero morir, yo quiero la vida eterna. Esa la puedo tener solamente en Cristo Jesús, en nadie más. Y cuando está hablando aquí de la muerte, no está hablando de la muerte física, de la muerte de una persona que tuvo un accidente y murió porque se chocó en su vehículo. No, no estamos hablando de esa muerte. Aquí está hablando de una muerte peor,
que es la más terrible de las muertes. Está hablando de la muerte espiritual, de la muerte eterna, ¿sí? Porque Cristo algún día va a venir y van a resucitar buenos y malos. Los buenos van a resucitar, ¿para qué? Para la salvación, para recibir la salvación, para recibir la vida eterna, y los muertos malos, los muertos que murieron en el pecado, van a resucitar, pero para condenación. Muy bien, vamos a ver la respuesta. ¿Cuáles son las consecuencias finales del pecado? La muerte. Sí, pero estamos hablando de la muerte eterna. Y también la muerte física, porque cuando entró el pecado, el hombre se hizo vulnerable y prácticamente todos vamos a morir. Todos vamos a descender a la tumba. Pero esa muerte no nos debe asustar a nosotros como hijos de Dios. Nos debe asustar la muerte eterna. Esa es la muerte que nos debe asustar, no la muerte física. Porque si yo muero en Cristo Jesús, alabado sea Dios, porque el día en que Jesús venga, yo resucitaré entre los muertos y seré tomado por Jesús para vivir eternamente en el reino de los cielos. Qué lindo. Entonces, esta es la gran promesa. ¿Ya? Respuesta. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? La muerte. Escriban, por favor, en sus hojitas la respuesta. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? La muerte. Bien, hemos concluido. Ahora viene el pacto con Dios que vamos a hacer al final de esta lección. ¿Qué debemos hacer después de conocer todo sobre el pecado? ¿Cuál es mi pacto con Dios? El pacto que voy a hacer en este momento con Dios, no conmigo. ¿Ya? Vamos a ver. Primeramente, Santiago 4:7. De este versículo, yo hice una predicación. ¿Ya? Es un versículo chiquito. Y ojalá usted se aprenda. ¿Qué dice? A ver, ¿alguien encontró? Santiago 4:7. Santiago se encuentra en el Nuevo Testamento. A ver. Y yo prediqué en una vigilia. Hice un sermón solo con este versículo. ¿Se acuerdan que dije que había un versículo que le dividíamos en 3 partes? ¿Encontraron? Ya, yo lo leo. Ya, léalo, por favor. Ítalo. Mónica. Ah, Mónica. Ya, Mónica. Ya que someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Si el diablo está en mi vida, si el diablo está en mi hogar, si el diablo está en el lugar donde estoy yo, ¿qué debo hacer para que Satanás huya de mi vida, huya de mi hogar, huya de mi familia? ¿Qué debo hacer? Someterme a Dios. Ahora, el pacto nuestro es, ¿cuál es? En nombre de Dios, resistir a Satanás, dice, en nombre de Dios. ¿Van a resistir a Satanás? ¿Qué dice? Los que van a resistir a Satanás en nombre de Dios, levanten la mano. Levanten la mano, que Dios está mirando cuando levantamos nuestra mano, ¿ya? Muy bien. Miren, en este momento tenemos una dura prueba que no viene de Dios, viene de Satanás. Esta dura prueba es la que estamos pasando, ¿no? Juan se encuentra en una situación bien delicada. Pero nosotros, este problema
ha permitido que nos unamos más como familia. Miren, cómo la familia está estrechándose más, con más afecto, con más ganas de conocer al verdadero Dios, de acercarse al cielo, de estudiar la palabra de Dios, lo que están haciendo ustedes. Entonces, miren, eso es prácticamente someterse a Dios. Ya, vamos con la segunda, Romanos 6:12. ¿Quién encontró? ¿Qué dice? Romanos 6:12, el que encontró, por favor. Romanos 6:12. Yo pudiera leer aquí, pero yo quiero que ustedes lean porque ese es un bonito ejercicio. Cuando uno abre la Biblia, tiene que leer. ¿Ya? A ver. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Lo que les estaba diciendo anteriormente, eso es lo que está diciendo aquí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus incupiscencias. Miren, por ejemplo, yo les dije que yo fui un borrachito, ¿no es cierto? Que me encantaba tomar. Me encantaba. Yo veía una cerveza, créanme, que a mí se me iba como dicen, se me hacía agüita la boca. Y no sabía cómo escaparme de mi casa para irme a comprar un par de cervezas. Porque me llamaba la atención, me daba ganas. Eran unas ganas insoportables que ya no dependía de mí. Entonces yo estaba enfermo, sinceramente. Entonces, pero llegó el momento en que yo le dije, Señor, este es un pecado, permíteme que no pueda transgredir. Y les comento, yo me bauticé. Y en pocos días venían mis amigos acá a la casa con los carros, con un volumen en los altos parlantes, con música rocolera, como decimos, música de chupe. Y Patricio me llamaba, oye, ñaño, ven a tomarte unas heladitas, vámonos. ¿Ustedes creen que a mí no me daba ganas? Me daba ganas, porque yo recién estaba bautizado, o sea, tenía todavía en mi cuerpo el deseo del alcohol. No es que a mí se me quitó ese deseo de una, no. Tenía ganas, me daba ganas de irme. Pero ¿qué hice yo? Cuando mis amigos me invitaban, y media hora se quedaban insistiéndome para que yo vaya en el carro de ellos a un karaoke y a seguir tomando y a emborrachar. Pero mientras ellos me llamaban, yo en mi mente decía, Señor, dame fuerzas para decir no. Y yo les decía a ellos, no, ya no tomo, ya no. Ah, te hiciste ese hermanito. Sí, yo ahora ya soy un hijo de Dios, yo ya no tomo. Así les dije por varias ocasiones. Y les comento, esos amigos ya no volvieron nunca más. Entonces, Satanás resistía el pecado, resistía a Satanás, y Satanás huyó. Y nunca más esos amigos llegaron por mi casa. Y yo cambié de amistades, mis hermanos de iglesia. Y desde entonces no transgredí, no transigí con el pecado. Quiere decir, no continuar pecando y haciendo lo mismo. ¿Ya? Muy bien, entonces, la promesa de ustedes, no transigir con el pecado. Levanten la mano los que no van a transigir con el pecado. Van a pedirle la ayuda a Dios. Van a pedirle ayuda a Dios, porque no es fácil. Tenemos que pedirle el auxilio a Dios, pero Dios sí va a poder darnos la fuerza necesaria para no pecar. ¿Ok? Muy bien. Vamos, sigamos. La tercera se encuentra en Romanos 8:37. ¿Qué dice Romanos 8:37? ¿Alguien que nos quiera leer? Silvia, Bueno, inclusive la pantalla. A ver, lea, por favor. ¿Qué dice? Romanos 8:37. Estamos llegando ya a la parte final de esta lección. antes en todas estas cosas somos más
que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muy bien, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué les estaba diciendo a ustedes? Yo me siento un vencedor después de haber tenido un vicio terrible en mi vida que atentaba contra mi economía. Yo estaba a punto de separarme con mi mujer. Yo peleé con Juan. Yo peleé con mi hija, Karen, borracho. Pero toda esa vida quedó atrás. ¿Gracias a qué? A esto. Dice que todas las cosas somos más que vencedores. Yo soy un vencedor. Salí victorioso contra esa condición de alcoholismo en que vivía. ¿Por qué? Porque Dios me dio la fortaleza. Dios me dio el poder para cambiar, para mejorar mi vida, mejorar mi hogar. Y ahora estar predicando la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Miren, entonces, ustedes tienen que proponerse a ser vencedores con la ayuda de Jesús. ¿Cuántos se proponen a ser vencedores con la ayuda de Dios? Levanten sus manos. Levanten sus manos. Vamos a vencer las tentaciones. Vamos a vencer al pecado con la ayuda de Dios. Muy bien. Y ahora sí, hemos concluido. Ya saben que esta parte debemos leer todos, ¿ah? Todos debemos leer. Mi resolución. Vamos a leer todos, ¿ya? Ya, yo cuento 3. 1, 2, 3. Procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado. Muy bien. Procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado. Qué lindo. Espero que les haya gustado esta lección. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y sigamos así. Y van a ver las grandes bendiciones que van a venir del cielo. Una de las más grandes bendiciones va a ser un milagro. La vida de Juan. Ese va a ser un milagro. Porque ya los médicos llegaron a decir que no hay ya, para ellos ya no existe condición para que él pueda salvarse. Inclusive pronosticaron su muerte. Pero nosotros estamos aferrados a nuestro Dios. Dios tiene la última palabra, no los seres humanos. Y vemos que está mejorando poquito a poquito. Esa es una respuesta de Dios para nosotros. Entonces, sigamos orando, sigamos unidos como hasta ahora, ¿ok? Voy a pedir que, ¿cómo es? Mónica es, ¿no? Sí. Mónica, por favor, Sí. haga la oración final, ¿ya? Tenga la bondad, Mónica. Gracias. Primero agradecerle, Señor, a usted, señor Patricio Aguirre, por orientarnos en estos momentos, por estar con nosotros, ayudarnos a mi familia a reencontrarnos con Dios. Pido, Señor, por la salud de mi hermano también. Perdónenme, estoy un poquito frágil, estoy débil. Está bien, está bien. Pido, por favor, Señor, no nos abandones. Sé que estás al lado de mi hermano y gracias a ti mi hermano está con él está con nosotros. Te pido por favor, una vez más, no lo abandones y tú sabes que él nos hace falta en casa. Tú sabes que él es tu hijo, Señor. Se lo digo, Señor Patricio, no era el momento para nosotros aprender de esta manera la lección. No era el momento de abrir nuestro hogar a Dios, de nuestro corazón. No era el momento. Así no era, pero bueno. Nosotros estamos contentos, gracias a Dios, nosotros estamos tranquilos, con mucha esperanza. Quisiera agradecerte también, Señor, por todo lo que estás consiguiendo en mi familia. Una vez más, gracias y perdóname, Señor.
Un día como hoy, a estas horas a mi hermano ya lo estaban entubando. Señor, yo no quise eso para él, porque es mi hermano. Pero Señor, yo sé que tú lo vas a sacar de ahí victorioso. Me lo vas a traer a mi casa otra vez, al lado de su hija, su esposa, mi madre, mis hermanos. Gracias, Señor. No lo abandones a mi hermano. Amén. Amén. Estas son las oraciones que llegan a los oídos de Dios, porque es una plegaria que nace del corazón, que nace de lo profundo de nuestra alma. Sigamos teniendo fe, no perdamos la confianza en Dios, ¿ok? Que tengan una linda noche y que Dios los bendiga. Bueno, que Dios les bendiga. Voy a cerrar la transmisión. Chao, gracias. Hasta pronto. Chao. Hasta luego, Chao gracias. para todos. Saludos. Chao, chao. Chao.